I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa En Voces de la Psicología, un programa que tiene el objetivo de poder visibilizar e impulsar a los profesionales y las profesionales en psicología en el estado de Colima, con la finalidad pues, de que conozcamos un poquito cuáles ha sido su trayectoria, sus retos en el desarrollo profesional, cuáles son las cosas o las problemáticas sociales en las cuales ellos están viendo y es necesario poder impactar. El día de hoy tenemos al maestro Óscar Cobian, pues que nos va a hablar un poquito de él y de su desarrollo profesional. Agradecemos mucho la presencia, maestro. Pues ahora sí que le dejamos micrófono abierto para que nos pueda decir qué tal ha sido su desarrollo profesional, cuál ha sido principalmente su formación. Así es. Gracias, Guillermo, por la oportunidad de compartir con los colegas, la comunidad en general y los futuros psicólogos, ¿no? Psicólogas. Excelente. Sí, pues mira, yo me dedico actualmente a la psicoterapia gestal. Okay. Sin embargo, antes de formarme en esto, incluso antes de formarme como psicólogo, me formé en la filosofía en el Seminario Diocesano de Colima. Allí cursé los 4 años de la formación filosófica, muy interesado en el servicio, pues en compartir esta parte de comunidad y de desarrollo personal, solo que bueno, conocí también en ese proceso a la comunidad de jesuitas. Okay. Estuve en algunas entrevistas, algunas experiencias con ellos. Allí lo comento porque conocí una forma de espiritualidad que se interesaba mucho por los estados internos. Okay. Desde la parte de la fe, digamos, cómo poder guiarnos para tomar nuestras decisiones, tanto a nivel interno, personal, humano, comunitario, y poder incidir de alguna manera en este diálogo con la realidad, ¿no? Y la comunicación con lo trascendente de manera social, ¿no? Impactar. Okay. Entonces, traigo esa tradición, traigo eso. También ha cambiado pues mi forma de vivir, claro. Esta parte interna, ¿no? Entonces entro a psicología habiéndome ya desvinculado de estas tradiciones. En el lapso en que entro a formarme como psicólogo en la Universidad de Colima, estoy participando como docente de psicología justamente en el Seminario Diocesano, en el cual cumplí en 2015 11 años como docente. Y termina también esa etapa como docente y me desvinculo completamente de estos ambientes eclesiásticos, ¿no? Durante mi formación como psicólogo tuve un maestro que me enroló de forma muy importante, ¿no? Fue una persona muy importante en yo conocer a la psicología. Es el maestro David Loaiza, que en paz descanse. Okay. Él fue mi maestro en el seminario de psicología y también en la facultad, y además me considero pues que desarrollamos una amistad muy cercana, ¿no? Es entonces ahí en la facultad donde conozco a Integro, donde me enrolé también en la formación como terapeuta gestalt, ¿no? Al estilo Integro. Termino mi formación como terapeuta gestalt en 2018 junto con la licenciatura en psicología. Okay. Y a partir de ahí pues me dedico a desempeñarlo, ¿no? A tener varias etapas en mi formación humana, ¿no? Me casé, tuve hijos, desarrollé una familia, me dediqué de lleno a esta opción de vida. Okay. ¿no? Y entonces, poco tiempo después, contacto con un instituto en Durango en formación de psicoterapeutas gestales y me incorporo a la formación de terapeutas, justamente habiendo tenido un contacto de desarrollo, actualización académica allá en Durango. Estoy colaborando actualmente en Guadalajara, ya con algunas generaciones
tengo relativamente poco, serán poco más de entre 4 y 5 años que estoy enrolado pues también en la formación de terapeutas, psicoterapeutas Gestalt, y actualmente también formando orientadores en la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de la licenciatura de intervención educativa, una línea de terminación como orientadores educativos. Entonces pareciera que su proceso ha sido en todo momento buscar encaminar a las personas a ese encuentro personal, interpersonal, Así pero es. también desde la formación como docente. Así es. Sí, me he involucrado en algunas universidades de aquí privadas, en la licenciatura de psicología, a nivel maestría también. Y pues bueno, yo no me identifico como psicólogo educativo. Ok, interesante. Porque por allí una colega hacía esa clasificación. Pero realmente, incluso cuando voy a las escuelas, porque mi trabajo, mi colaboración en la Secretaría de Educación consiste en ir a abordar elementos emocionales, psicológicos, relacionales en las escuelas del Estado, en todos sus niveles. Y me identifico más como un clínico dentro de ámbitos educativos que asesora y orienta al abordaje y solución de situaciones problemáticas, ¿no? Como una oportunidad de crecimiento. Entonces, comentaba yo mi formación desde lo religioso, lo filosófico, lo psicológico y lo psicoterapéutico, porque, pues bueno, he tenido que ir tejiendo pues estas vertientes, y que muy marcadamente es hacia una mirada filosófica, hacia el desarrollo humano a través de una metodología gestáltica. Eso es como lo más acabado, lo más del presente. Como que pudiera definir su práctica. Así es. Entonces, desde esa mirada podemos integrar muchas cosas. De hecho, en parte de mi camino personal, digamos, formaciones no académicas o al margen de lo académico, ha sido pues desde conectarme con un grupo en México que promueve la terapia existencial, ¿no? Ya tenemos ahí algunos 3 años formándonos, leyendo sobre la escuela mexicana en terapia existencial. Recientemente me he involucrado a un grupo de estudio en psicoanálisis, que espero pues poder nutrirme nuevamente de estas grandes y bases muy sólidas en la Gestalt. También he tenido algunas experiencias a nivel relacionado con ciertas filosofías orientales, digamos, de estilos zen, ¿no? Sin llegar a ser yo un yogi, nada, pero me interesa. ¿No está iluminado todo? No. Eso está como muy lejos o muy cerca también podrían decir, ¿no? Porque una de las fuentes, uno de los fundamentos de la Gestalt es esa filosofía oriental, ¿no? Lo taoísta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Gestalt es muy rica, también muy criticada por eso mismo, que no tiene un corpus teórico sólido que haga una propuesta, y sin embargo sí lo tiene. Tiene mucha de un lenguaje nuevo acerca de la naturaleza, ¿no? del ser humano, y bueno, me interesa pues también difundirlo, porque me ha llevado mi tiempo. Me ha llevado mi tiempo también en ese diálogo. Hay una característica de todo esto, este camino formativo ha sido pues mis propias vivencias internas como persona, como hombre, como padre, los cambios que he desarrollado en mi historia personal, mi proceso terapéutico, mi proceso de enseñanza que obliga a reestructurar desde un diálogo todas estas experiencias de vida. Entonces llega un momento en el que también he visto mis cambios como terapeuta Gestalt, ¿no? Desde una Gestalt muy de Peirce, ¿no? A una Gestalt más hacia Laura Peirce, ¿no? Mucho de confrontación y catarsis, a una más relacional,
una más de campo, ¿no? Que es justamente el Instituto Humanístico Integral, donde colaboro, tiene más esta otra vertiente, ¿no? Que no deja de ser confrontadora, ni fuerte, pero cuida más esa parte de lo relacional. Parecería más como un abordaje desde la entrevista motivacional, donde llevas al individuo a encontrar su propio conocimiento, más que estar en una confrontación constante, podría decirse. Por ese lado sí, tiene mucho de socrático, es un método, como también lo comparte en las filosofías orientales, lo socrático, lo dialéctico, tiene mucho también que ver con el análisis, eso es muy psicoanalítico, análisis, disección, dijera Freud, ¿no? Yo he incorporado que más allá del término de disección, pudiéramos incorporar el deconstruir, quizá sumándole, porque la Gestalt suma muchas cosas en pro de su propósito, que es tener seres humanos, provocar que los seres humanos seamos más personas auténticas, con todo lo que eso implique, pues, ¿no? Pareciera muy congruente con lo que me comenta al respecto de cómo llevar la psicología en su proceso formativo a la vivencia, ¿no? Hablando de ese tema, entonces, ¿cuáles serían como los principales retos que se ha enfrentado, que podríamos hablarlo desde lo personal, a la hora de aplicar su formación, hasta lo profesional a la hora de aplicar esta formación? Hay una vertiente en la Gestalt que es la Gestalt como una filosofía de vida. Entonces, en ese sentido, lograr la congruencia de hacerse uno mismo su propia visión, es el estilo como más gestáltico, auténtico, sin decir yo soy un gestalt de sello, ¿verdad? Porque sería incongruente con esa misma filosofía, ¿no? Entonces, los retos ha sido justamente lograr la congruencia, la integración en mi persona, ¿no? Te comentaba esa lectura de ir tejiendo con la vida, la práctica terapéutica, al mismo tiempo continuar casi en lo no académico, pero sí teórico, continuar en el proceso personal, en el proceso de supervisión también. El reto ha sido tejer todo eso. El reto ha sido tener la conciencia, el mirarme como humano, que no estoy acabado, porque cuando uno egresa de la formación, tanto de psicología como de cualquier otro enfoque psicoterapéutico, pues bueno, ya sabiéndose inexperto, pero se sabe con herramientas. Pero la vida da muchas vueltas, entonces el campo de vida en el que me he ido moviendo, incluso en lo laboral, me ha confrontado. Te exige, me imagino, estar como aplicando la letra, ¿no? Incluso humanamente. Me he visto que todos los mundos se han movido tanto que pues he tenido que restablecer y revisar los cimientos, ¿no? Incluso de la práctica. Un secreto a voces que con algunos amigos cercanos y colegas he compartido. En un momento dado yo dije, ¿cuál es la Gestalt? Porque en ese paréntesis, ¿cuál es la oportunidad que tiene este enfoque con tantas críticas y con tantas necesidades también? En ese diálogo, que es otro de los retos, el diálogo con otros profesionales, el diálogo con otros enfoques, con enfoques que van aparentemente emergiendo como novedosos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la Gestalt? ¿Tiene validez? Asumiéndose desde ahí como profesional. Así es. En ese sentido, a lo mejor voy a hacer esta confesión. Dudé de dedicarme a seguir siendo gestaltista, ¿no? Entonces dije, a lo mejor es tiempo todavía de hacer un cambio. Sí, pero junto con toda esta lectura de vida, con los profesionales, con la formación que me he ido nutriendo, creo que es muy pertinente para el mundo actual y para mi mundo personal continuar con lo Gestalt, porque lejos de restar hay que sumar. Eso es algo en principio muy gestáltico. Entonces
Ese han sido algunos de los desafíos. También en la práctica, en términos de investigación. En el instituto donde inicié mi formación como gestaltista, en esa época no traí una tradición de investigación muy al estilo positivista, no en lo cuantitativo. Entonces, es más fenomenológico, muy coherente con su enfoque, más cualitativo, más de la persona que está, en ese sentido es innovador, porque el sujeto de investigación, ese es el mismo que hace la investigación. Entonces tienen una sistematización sobre eso. Ahora, interesante. Sin embargo, aún con ello, no son como muy enfáticos en generar divulgación de ese conocimiento, ¿no? No les interesaba, ¿no? Ahora lo están haciendo. Y el instituto en el que te comentaba, el Humanístico Integral, sí está más interesado en posicionar a la Gestalt más desde herramientas, instrumentos, métodos que sean muy coherentes con su enfoque. Ahí es lo que yo diría como oportunidad para la Gestalt, pero también el riesgo. El riesgo de que por querer introducirse en un ambiente académico de investigación, termine utilizando enfoques de investigación, herramientas y metodologías que no son coherentes con su visión de mundo y del ser humano, ¿no? Sobre todo me imagino con esta área de la Gestalt, que entonces es como la filosofía de vida, ¿no? Porque entonces ya se rompe con el objetivo de esta parte. ¿Para qué estar divulgando o levantándote el cuello con algo que se supone que la idea es no necesitarlo, ¿no? Así es, sí. Y que finalmente no es que no se necesite, porque en el transcurso de una sesión terapéutica lo que estamos haciendo es investigar. Estamos investigando cómo construye el humano en consulta junto con el terapeuta, cómo se construyen mutuamente la experiencia de su vida, qué elementos le impiden ser el mismo, qué elementos le impiden ser auténtico como persona. Y es un rasgo muy humanista, que la persona sea humana, ser persona, dice Rogers, ¿no? Completamente. Acá en Gestalt diríamos que sea auténtico, ¿no? Que se quite muchas capas que le impiden ser sí mismo, ¿no? Complejo, ¿no? Ser auténtico, tantas cosas ahorita. Así es. Entonces es un proceso de investigación. En ese sentido es como de construir la experiencia, pero de manera integrada, considerando totalidad de la persona como lo que es afectos, experiencias, relaciones, cogniciones, historia y un largo etcétera. En función de eso me parece interesante, porque si la persona es el objeto de estudio, muchas veces uno mismo, pero en como ir quitando estas capas, pues para buscar la autenticidad y hablando de las diferentes problemáticas que tenemos en el día a día, pues entonces para usted y para este grupo de profesionistas, ¿cuál es la principal situación a intervenir o que crean como un objetivo social el cual se tiene que estar como visualizando? Sí, no puedo evitar considerar mi propio contexto humano histórico que he vivido. Y a partir de ahí yo insistiría mucho que traer esta parte de relacionalidad, sanar las relaciones con los hijos, con las parejas, con los padres, con uno mismo, con el mundo, ¿no? Entonces cualquier evento o problemática que encontremos, por ejemplo el suicidio, ¿no? Es uno de los puntos de mayor atención que urgen, ¿no? De diseñar estrategias que pueda sanar la relación con la vida incluso, ¿no? Entonces es una metáfora, es algo es una analogía interesante, el cómo yo me relaciono con la vida. Así me he relacionado conmigo, con mis padres y con otras personas importantes. Entonces, digamos que desmenuzar esa parte es un componente de la metodología gestáltica. Además de otras estrategias, ¿no? Pero el suicidio, las relaciones de pareja, las relaciones con lo cotidiano, la violencia, por ejemplo, ¿no? También es uno de los temas que frecuentemente se llega al consultorio. Luego
algo muy interesante que quienes se dedican a la psicoterapia no me podrán dejar mentir. Además, bueno, acerca de la transferencia y los significados que se revelan en el transcurso de un proceso terapéutico, los temas que en los últimos años he tenido que acompañar han sido justamente los duelos, las despedidas, el confiar en las propias capacidades para desarrollar proyectos, en formas no sanas de vincularse en la pareja, ¿no? Muchas cuestiones de violencia, codependencia, la comunicación y el poder ser realmente padres y madres para con nuestros hijos. Es inevitable que yo pueda hacer la traducción con mi propia vida. Y sin embargo, esos son los temas recurrentes también en las escuelas, en los preescolares, en las primarias, en las secundarias. En la secundaria, por ejemplo, últimamente he atendido más cuestiones relacionadas con el lacerarse, ¿no? El cutting, y poner en entredicho... Es una relación con uno mismo. Así es. Derivado o como realización simbólica de la relación con los padres y los otros importantes, ¿no? Entonces ahí es importante el tema del sentido de la vida. Hay muchos adolescentes viviendo soledad, viviendo no un soporte en su familia. Y en las primarias, la coordinación, fíjate, la coordinación entre padre, madre, escuela, o sea, el hecho de construir comunidad, y eso me remonta a las primeras épocas de mi formación, ¿no? Donde hacer comunidad, tener un sentido comunitario era necesario, y tener un propósito, si no homogéneo, sí un proyecto en común. Entonces, eso a nivel personal, ¿cuál es mi proyecto, no? En lo familiar, ¿cuál es mi proyecto? Que se rehacen los proyectos, ¿no? Se terminan y se vuelven a hilar, a reconstruirse. En nuestras instituciones, en nuestros equipos de trabajo y demás, ¿no? Es necesario esa parte, ¿no? Interesante, porque al final de cuentas pareciera que es representar también su necesidad personal de seguir fomentando estas relaciones como una filosofía de vida, pero que se vuelvan también un sentido profesional, ¿no? Así es. Sí. Pues me parece muy, muy interesante. Yo creo que es algo que hasta en la justicia, en el tema del área que a mí me interesa, últimamente se habla, ¿no? De humanizar la justicia. Y al final de cuentas, sí, saber que una persona pues es un delincuente que ha cometido situaciones, pero no deja de ser un ser humano con historia de vida que lo ha llevado a estar donde se encuentra, ¿no? Y que en su momento tanto el Estado o la sociedad dejó de hacer algo que pudo haber generado un cambio, ¿no? Por esa falta de relación. Y sí, fíjate, yo en ese sentido, hace años tuve la oportunidad de colaborar en un albergue infantil. Y en ese mismo tiempo me incorporé a trabajar como psicólogo suplente en Cerezo de Manzanillo. También estuve ahí varios años, y recientemente en el de Colima. Pero fue muy revelador esto que acabas de decir. Me recordó esa época en donde yo tenía a la atención de niños que han recibido violencia, abandono, situaciones muy críticas en su familia, niños, y también los podía ver allá en este centro de reinserción, ¿no? Cómo ciertas conductas se pudieran como equiparar. Entonces podíamos ver, y lo compartía con algunos colegas, el inicio en la infancia y como el resultado en la edad adulta, ya en la cuestión social, y no había mucha distinción en las necesidades, por ejemplo, reconocimiento, pertenencia. Todos podemos ir con Maslow, podemos ir con los humanistas y otros autores, ¿no? Pero pues que son, digamos, son evidentes, que son viables esas teorías para podernos ayudar a leer la realidad, ¿no? Y lo comento pues por lo que compartías, ¿no? Que es así. Actualmente lo podemos encontrar en algún punto. Me comentaba acerca de su formación como psicoterapeuta. ¿Se encuentra en algún espacio, da consulta? Sí, comparto con una colega gestaltista un domicilio donde lo hemos adaptado como consultorios hacia el norte de la ciudad. Estoy también
en Facebook como psicoterapeuta gestal Oscar Cobian Villalobos. Ok. Y pues mi teléfono, el 312-111-2605. Excelente. Allí son las dos formas de contactarnos. Muy bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Y pues bueno, esta es parte de esas pequeñas cápsulas que buscan conocer más a fondo el desarrollo profesional de las y los psicólogos aquí en el estado de Colima. Esto es En Voces de la Psicología y pues muchísimas gracias. Gracias.